Bien, en este video tutorial vamos a ver cómo trabajar con los visualizadores genómicos. En concreto vamos a comenzar en el de la Universidad de California en Santa Cruz, el UCSC, que es uno de los más utilizados en la actualidad. Aquí podemos seleccionar el organismo en el que queremos realizar la consulta, en el que queremos navegar a lo largo de su genoma, y podemos, por ejemplo, escribir unas coordenadas en un cromosoma y unas coordenadas determinadas en el organismo que hayamos seleccionado, o directamente poner un nombre de gen. Yo voy a poner un nombre de gen, SMN1, que es el que vamos a utilizar en todos los ejemplos que veremos en este vídeo. Bien, aquí tenemos justamente la región del gen SMN1 en el genoma de humano y en la versión que hemos seleccionado previamente y que también nos aparece por aquí, la de diciembre de 2013. Bien, aquí por ejemplo podemos bajar un poco el zoom y podríamos consultar qué genes son los que hay en 5' y en 3' de este gen. Aquí vemos que hay un gen que se llama SERF1A y otro que se llama NAIP, ¿vale? Que son los que están circundando nuestro gen. De esa forma, pues podríamos, por ejemplo, realizar de forma manual un análisis de sintenia para ver si el orden se conserva, por ejemplo, comparándolo con otro organismo determinado. Bien, pero lo que nosotros queremos ver aquí básicamente es cómo podemos trabajar con distintos tracks, ¿vale? Que es todo lo que tenemos en esta columna, que son características, elementos del genoma que podemos visualizar en este visualizador. Además de ver, por ejemplo, en el track principal cuáles serían las coordenadas, ¿vale? La secuencia del gen en concreto que estamos visualizando, sus exones e intrones, ¿vale? Que los exones serían las cajas que veis aquí más densas. Pues podemos visualizar otros tracks, como por ejemplo tenéis aquí uno de variantes de SNP que provienen de la base de datos OMIN. Aquí debajo tenéis, por ejemplo, mensajeros, ¿vale? Que se conozcan para ese gen o para esos genes que estamos visualizando. Aquí tenemos algo también muy interesante, que es la conservación en distintas especies. Por ejemplo, conservación desde Monoresus hasta Lamprea de esta región. O sea, esto que veis aquí debajo quiere decir que en Monoresus, por ejemplo, esta región está muy conservada, ¿vale? Toda la región completa. Y, por ejemplo, en ratón, lo que más se conserva, pues, evidentemente es la región donde están los genes, aunque tenemos, por ejemplo, aquí región no codificante, toda esta zona de aquí, que no codifica para nada, y la tenemos aquí también conservada, tanto en, por ejemplo, pues ratón, perro, elefante, etcétera. De esa forma podemos ver, estudiar estas zonas conservadas entre distintos genomas, ¿vale? Por ejemplo, aquí veis de nuevo una región intergénica en la que no hay genes codificantes, está entre los genes SMN1 y NAIP, y sin embargo, por ejemplo, pues en mono, como veis, se conserva, y en ratón, por ejemplo, y en elefante se conserva la zona central. Bien, si se conserva, pues puede estar indicándonos que ahí hay alguna región, algún elemento genómico funcional, que se ha conservado a lo largo de la evolución. Podemos ver, por ejemplo, pues otro SNP y luego otro tipo de secuencias que veis aquí abajo. Lo interesante de estos visualizadores es que ahora podemos activar o desactivar determinados tracks. De todos los disponibles, yo por ejemplo ahora puedo seleccionar aquí este de aquí, que sería para visualizar información para realizar experimentos de microarray, ¿vale? Experimentos de expresión, y ver por ejemplo si existen oligos, ¿vale? Para realizar mi experimento de microarray. Aquí lo he marcado, este es el track en concreto que acabo de activar, y veis por ejemplo cómo tenemos oligos que reconocerían el gen completo, el SMN1. También tenemos para este otro gen, para el gen NAIP, pero por ejemplo veis que no lo tenemos para el gen SERF1. Bien, entonces de esa forma podemos pues visualizar información que nosotros pues queramos destacar dentro del visualizador. Tenemos por ejemplo aquí información del proyecto ENCODE. Podemos visualizar, por ejemplo, pues otro tipo de track que vengan de conservación. Si pulsamos en cualquiera de estos enlaces nos vendrá información de qué es lo que estamos activando, ¿no? Y aquí veis, por ejemplo, pues si le damos a refrescar de nuevo,
nos aparecerá un nuevo track con la conservación, en este caso, solo en mamíferos. Bien. Bueno, esto mismo lo podemos encontrar en otros visualizadores, como por ejemplo el que tenemos en Ensemble, ¿vale? Este sería el visualizador de la página del portal web de Ensemble. En concreto es el de PondBase, ¿vale? El de Schizosaccharomyces pombe, que utiliza, ya digo, el visualizador de Ensemble. Y aquí de nuevo pues podemos visualizar, he marcado el mismo gen, ¿vale? El ortólogo en pombe, del que habíamos visto antes en humano, el S-1, y podemos de nuevo estudiar la sintenia, ¿vale? Los nombres de genes evidentemente no tienen por qué ser los mismos, pero sí que podrían ser los ortólogos correspondientes los que estuvieran por delante y por detrás si se han mantenido esta sintenia. Aquí de nuevo podemos configurar para si, por ejemplo, entramos en transcriptoma y marcamos esta opción, ¿vale? La ponemos para que nos muestre información de este experimento, ¿vale? Que tenemos aquí referenciado, del que podemos también obtener información, que es un experimento de RNA-seq. Pues si ahora este track lo activamos, automáticamente vamos a tener un nuevo track con información sobre los resultados que salieron en este experimento de RNA-seq. Que veis que, por ejemplo, tenemos una señal muy clara en el gen PTC3, ¿vale? Y en el resto pues la señal es menor. De esa forma pues podemos consultar esa información de ese experimento, y como veis pues tenemos muchísimas posibilidades, ¿vale? Sitios de poliadenylación, genes de distintas fuentes, en fin, etcétera, etcétera. Experimentos, por ejemplo, de ChIP-seq, etcétera. Esto mismo, de nuevo, por ejemplo, en Flybase lo tenemos. Aquí en concreto el visualizador que utiliza es uno llamado gbrowse, cuya página la tenéis aquí, y que está escrito en PER, y que de hecho es muy fácil de utilizar si tenéis un servidor web para montar vuestro propio visualizador de vuestro propio genoma, ¿vale? De vuestras propias secuencias. Aquí lo utilizan en Flybase, este mismo. Ya digo que siguiendo las instrucciones de gbrowse es muy fácil de instalar un servidor de este tipo. Y aquí pues de nuevo podemos hacer búsqueda poniendo coordenadas o poniendo nombre de gen. Aquí de nuevo tengo el mismo ortólogo, SMN, y vemos pues los genes que hay alrededor. De nuevo podemos también seleccionar distintos tracks, ¿vale? Para que se activen o se desactiven y poder visualizarlo en la zona que estamos con la que estamos trabajando. Veis, por ejemplo, aquí pues resultado de RNA-seq como el que aparece aquí debajo, ¿vale? Como este track que tenemos aquí debajo. Veis pues que pueden aparecer distintos elementos genómicos, ¿vale? Pseudogenes, y los tenemos marcados. En este caso está en un apartado de transcritos, pero podríamos tener, por ejemplo, un track específico para pseudogenes, o un track específico, por ejemplo, para genes no codificantes, para resultados de experimentos, tanto de microarray como RNA-seq o ChIP-seq o lo que sea. Tened en cuenta también que esta información os la podéis descargar, o sea, una vez que estáis viendo una imagen de este tipo en cualquiera de los visualizadores genómicos que hemos estado viendo, siempre te permiten descargarlo en un formato similar a GFF, que ya lo conocéis de asignaturas anteriores, y que sencillamente dándole a descargar o a visualizar, como veis en este caso, pues tenemos el correspondiente formato GFF de la región que estábamos visualizando. Aquí aparecen pues los mensajeros, los elementos transponibles que hemos visto antes, los genes, etcétera, etcétera. Si descargamos este extracto, ¿vale? Del GFF de esa región, pues podemos ahora trabajar en nuestro ordenador con él. Y evidentemente podemos hacer lo contrario, o sea, nosotros podemos haber generado un GFF y ese GFF lo podemos subir aquí dentro del apartado, en el caso de gbrowse, de Custom Tracks, en el que podemos subir un fichero nuestro, un fichero propio, en el que tenemos, por ejemplo, señalado, pues, imaginaos, polimorfismos o predicciones que nosotros hemos hecho de regiones, por ejemplo, de unión a factores de transcripción, o de un experimento de RNA-seq, o lo que quiera que sea, y lo podemos visualizar y verlo aquí directamente, en la página, ¿no? En el visualizador genómico de Flybase o de cualquier otro de los que hemos visto antes, que también permiten realizar lo mismo. Por último,
Simplemente que sepáis también que existe otro proyecto que es el JBrowse, que en este caso no está escrito en Perl sino en Java principalmente, y lo tenéis aquí. Os pongo como ejemplo el de Workbase, que Workbase, de hecho, el de Zenadity Elegance, el portal web, tiene un visualizador de gbrowse y otro también de JBrowse, y de nuevo pues podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes. Podemos seleccionar tracks, vale, como veis aquí yo tengo seleccionado uno de un experimento de ChIP-seq, y podemos pues ver en una región determinada, en este caso del mismo gen que he estado tomando para todos los ejemplos, pues los resultados de esos experimentos de ChIP-seq. Y de nuevo también podemos descargarnos los resultados. Veis aquí por ejemplo el tool, como podemos elegir el gbrowse y el JBrowse en el caso de Workbase, y como digo nos permite también descargarnos los tracks para las coordenadas correspondientes a los elementos genómicos que estamos viendo aquí, para poder trabajar con ellos desde nuestro ordenador. Entonces nos permite realizar, como veis, pues búsquedas por ejemplo de genes concretos, de regiones concretas, para realizar análisis, pues ya digo que de sintenia, para buscar distintos transcritos conocidos, y luego pues para visualizar, para subir o para descargar información de experimentos concretos que se hayan realizado en esa región o en el genoma incluso completo con el cual estemos trabajando.